Las brasas crepitaban suavemente bajo el calor de una noche que sería recordada por la eternidad. El murmullo de voces se mezclaba con el sonido del vino siendo servido. Los discípulos estaban reunidos, cada uno con sus pensamientos, cada uno con sus dudas, pero Pedro ardía por dentro. Sus ojos buscaban a Jesús constantemente, como si ya supiera que algo estaba a punto de romperse. Había una agitación en el aire, una tensión invisible que envolvía aquella última cena. Y allí, entre el pan y el vino, entre el silencio y las miradas, una frase cortó la noche como una espada. Esta noche, todos ustedes se escandalizarán por mi causa. Pedro abrió los ojos con asombro. Su corazón golpeó con fuerza dentro del pecho. No podía ser verdad. No él. Él era el valiente, el primero en hablar, el primero en actuar. Aunque todos se escandalicen, yo no. Su voz se levantó como una llama desafiante. Los otros lo miraron sorprendidos, pero Jesús no se inmutó. Con los ojos fijos en Pedro, dijo con ternura y firmeza: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. El silencio cayó como un manto pesado sobre la mesa. Pedro, herido en su orgullo, respondió casi gritando: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Las palabras salieron con fuerza, pero también con miedo disfrazado de valentía. Nadie respondió. Solo el sonido lejano del viento entre los olivos rompía la escena. Jesús no respondió con argumentos, no lo corrigió con dureza, apenas lo miró. Una mirada que Pedro jamás olvidaría. Esa mirada no era de condena, sino de amor anticipado, de una gracia que aún no había sido comprendida, porque Jesús ya veía lo que venía. El peso de la espada caída, el frío de la duda, el dolor de la vergüenza. Las horas pasaron y el jardín se llenó de sombras. Los pasos del traidor resonaron entre los árboles y los soldados invadieron Getsemaní con antorchas en las manos y oscuridad en el alma. Pedro, impetuoso como siempre, sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, con una palabra, sanó la herida y desarmó los corazones. Pedro no entendía. Su mundo se estaba desmoronando. Aquel que resucitaba muertos ahora se entregaba, sin resistencia. Aquel que calmaba tempestades ahora era llevado como prisionero. Y Pedro lo siguió de lejos, no por falta de amor, sino por miedo. No por deslealtad, sino por confusión. Sus pies lo llevaron hasta el patio del sumo sacerdote, donde una fogata ardía y los rostros se escondían en las sombras. Allí, entre extraños y soldados, el corazón de Pedro comenzó a enfriarse. Una criada lo miró y dijo: «Tú también estabas con el Nazareno, con Jesús». Pedro tembló. Su lengua se enredó, su alma se cerró. «No lo conozco», dijo casi sin darse cuenta, y así cayó la primera piedra. Poco después, otra voz. Alguien lo reconoció por las ropas, por el acento, por el semblante. Este también estaba con él. Pedro negó otra vez, más fuerte, más desesperado: «No sé de qué hablas». La segunda negación se clavó en su espíritu como un puñal. El frío aumentaba. Las sombras danzaban alrededor del fuego. Un hombre se acercó con firmeza. «Seguro que tú eres uno de ellos. Tu acento te delata». Y entonces Pedro juró, gritó, maldijo: «No conozco a ese hombre». Y el gallo cantó. Las palabras de Jesús regresaron como un eco violento en su memoria. Sus ojos buscaron el rostro del Maestro y lo encontraron. A la distancia, entre los guardias y el dolor, Jesús lo miraba, no con rabia, no con juicio, sino con tristeza, con amor y con esperanza. Pedro salió corriendo. Sus lágrimas no eran solo de culpa, sino de identidad quebrada.
¿Quién soy yo que niego al único que me amó sin condiciones? Cayó de rodillas entre las piedras del callejón, su alma gritando en silencio. No era digno, no era fuerte, no era fiel, pero ese mismo Pedro, quebrado, roto, humillado, era el que Jesús había visto en la barca cuando dijo: «Te haré pescador de hombres». Y aún no lo sabía, pero ese fracaso era parte del llamado. Porque antes de ser roca, hay que ser polvo. Y antes de sostener a otros, hay que romperse uno mismo. Y esa fue la noche en que Pedro cayó, la noche en que su orgullo murió, pero también la noche en que comenzó a nacer la gracia. Pero algo rompió la rutina del luto. Gritos, pasos apurados, ojos desbordados de asombro. El sepulcro está vacío. No está allí. Un ángel nos dijo que ha resucitado. Pedro se levantó como impulsado por una fuerza invisible. Su mente no podía entender, pero su corazón ardía. Corrió junto con Juan, sin aliento, sin pensar, sin detenerse. Cuando llegó, se inclinó dentro del sepulcro y lo vio. Las vendas estaban dobladas, la piedra removida y el cuerpo ausente. Algo sagrado se rompía dentro de él, algo que decía: aún no ha terminado. Juan creyó de inmediato. Pedro necesitaba más, no por falta de fe, sino por el peso de la culpa. Él no solo había perdido a su maestro, también había traicionado su amor. Pero luego llegó el mensaje que cambiaría todo. Díganlo a los discípulos y a Pedro. Esas palabras retumbaron en su alma como un trueno de gracia. No era una mención cualquiera, era una declaración. Aún eres parte de esto, aún eres buscado, aún eres amado. ¿Cuántos hoy necesitan escuchar eso? Que después de su caída todavía hay un llamado, que el cielo no borra tu nombre cuando fallas, que Dios no olvida a los quebrados. Pedro no lo sabía, pero Jesús lo estaba buscando, no con reproches, sino con ternura, no con distancia, sino con cercanía. Los días siguientes fueron extraños, rumores, apariciones, testimonios. Y entonces, una mañana, el mar, las redes, los peces y la voz. Pedro estaba pescando como en el principio. Había vuelto a lo que conocía, tal vez intentando olvidar lo que había perdido. Pero desde la orilla, una figura los observaba. «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Y tras una pesca milagrosa, Juan susurró: «Es el Señor». Pedro no esperó. Se lanzó al agua, corrió entre las olas. No importaba su ropa ni su error. Lo único que quería era estar cerca de Jesús. Cuando llegó a la orilla, el fuego estaba encendido. Pan y pescado lo esperaban. Una escena familiar, casi como una segunda oportunidad. Porque cuando el cielo quiere restaurarte, no te grita, te invita a desayunar, te sienta a su mesa, te mira a los ojos y te llama por tu nombre. Pedro aún no entendía todo, pero sabía algo. El que lo amó antes de negarlo, aún lo amaba después. Y eso era suficiente para volver a creer. El sonido del mar golpeando suavemente la orilla parecía cantar un salmo antiguo. La brisa llevaba el olor del pescado asado y la leña ardiendo. El fuego crepitaba. Los discípulos comían en silencio, sus ojos mirando de reojo a Jesús, que partía el pan con la calma de quien ya lo ha vencido todo. Pedro estaba allí, pero no sabía cómo estar. Cada mordida tenía sabor a memoria. Cada crujido del fuego lo llevaba de regreso al otro fuego, aquel del patio donde negó. Sus ojos evitaban encontrarse con los de Jesús, hasta que la voz rompió el aire. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Pedro levantó la vista, el corazón atrapado entre el miedo y el anhelo. «Sí, Señor, tú sabes que te amo», respondió sin pensar, como quien se aferra a una verdad débil pero real. Jesús asintió, sin juicio, sin dureza. «Apacienta mis corderos».
dijo. El silencio volvió por un momento, y luego, otra vez. Simón, ¿me amas? El pecho de Pedro se apretó. No era casual. Cada pregunta era una oportunidad, cada pregunta era un espejo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, respondió el maestro una tercera vez. La misma pregunta, la misma herida, el mismo nombre completo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro sintió que el alma se le rompía. 3 preguntas, como 3 negaciones. No era castigo, era restauración. No era humillación, era honra. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces Jesús selló su destino. Apacienta mis ovejas. El que negó 3 veces fue restaurado 3 veces. El que huyó ahora sería enviado. El que cayó ahora sería fundamento. Y así es la gracia. No solo te levanta, te comisiona. No solo perdona, confía en ti otra vez. Jesús no le habló del pasado, no le recordó el gallo ni la espada. Solo le habló de ovejas, de futuro, de propósito. Porque en el reino las cicatrices no te descalifican, te preparan. Pedro lloró esa mañana, no por culpa, sino por gratitud. Porque entendió que su fracaso no fue el final, fue el principio. ¿Cuántos hoy necesitan escuchar esas mismas palabras? Me amas. ¿Y cuántos creen que Dios ya no les hablaría, ya no les confiaría nada? Pero Jesús sigue cocinando. En la orilla, sigue esperando con pan caliente y gracia encendida. Sigue preguntando, no para condenar, sino para restaurar. Porque el amor que restaura es más profundo que la vergüenza que quebranta. Pedro se levantó de ese desayuno, siendo otro. No porque Jesús lo haya cambiado con fuerza, sino porque lo sanó con ternura. Y cuando la ternura de Dios toca lo más roto de tu historia, ahí comienza tu verdadera misión. El cielo se oscureció sin tormenta. Las calles de Jerusalén estaban llenas de rumores, de visitantes, de murmullos. En un aposento alto, las ventanas cerradas no podían contener la tensión que se respiraba adentro. 120 corazones latiendo como uno solo, orando, esperando, temblando. Y entonces, como un relámpago sin nube, como un viento que no pide permiso, el Espíritu descendió. Lenguas de fuego sobre cada cabeza, un estruendo del cielo, un estremecimiento del alma. Pedro abrió los ojos y por fin lo entendió. La espera había terminado. La promesa era real. La gracia no solo lo había restaurado, ahora lo estaba empoderando. Salió del aposento con paso firme. Sus pies, antes temblorosos, ahora pisaban con fuego. Los mismos que huyeron ahora se mostraban, los mismos que callaron ahora hablaban. El pueblo se agolpaba, asombrado por lo que veían. Cada uno oía en su propio idioma. Algunos se burlaban, otros se confundían, y fue entonces que Pedro, el restaurado, el quebrado, el valiente, se levantó. Varones de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto no es embriaguez, como pensáis. Su voz era clara, su alma ardía. Citó al profeta Joel, habló de sueños y visiones, de un Dios que no hace acepción de personas. Predicó a Jesús, el mismo que negó. Habló de su muerte, de su resurrección, de la cruz que había presenciado, con lágrimas. Y cuando terminó no hubo duda. Algo sobrenatural había sucedido. ¿Qué debemos hacer? Gritaron desde la multitud. Y Pedro, sin miedo, sin titubeos, respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día, 3.000 personas se entregaron. 3.000 almas abrazaron la verdad. Y Pedro lloró de nuevo, no como antes por culpa, sino ahora por gratitud. El mismo que había sido vencido por el miedo, ahora era instrumento de poder. El mismo que había sido definido por su negación,
ahora era conocido por su proclamación. Y así es Dios. No toma a los perfectos, toma a los dispuestos. No elige a los irreprochables, elige a los quebrantados que dicen, sí, Señor, tú sabes que te amo. Hoy, tú que alguna vez caíste, tú que pensaste que tu error te dejó fuera del propósito, mira a Pedro y vuelve a creer, porque hay un Pentecostés para los restaurados. Un fuego que cae no sobre los que nunca fallaron, sino sobre los que fueron perdonados, y ese fuego no quema, enciende, no destruye, transforma. Pedro no solo volvió, Pedro se levantó, y cuando el Espíritu sopla, incluso los que negaron, el amanecer en Jerusalén tenía un nuevo brillo. Las calles ya no eran las mismas desde Pentecostés. Los pasos de los discípulos eran ahora firmes y sus palabras como espadas afiladas de fuego. Pedro caminaba entre los hombres con una autoridad que no venía de sí mismo, sino de aquel que lo había levantado. El pueblo lo reconocía, unos por temor, otros por esperanza. Todos sabían que ese hombre había estado con Jesús, pero ahora su sombra sanaba enfermos, su voz devolvía aliento, sus manos levantaban paralíticos. No era magia, era propósito. Una tarde, mientras subía al templo junto a Juan, vieron a un cojo de nacimiento mendigando como cada día. Sus ojos apagados pedían monedas, pero Pedro le ofreció algo eterno. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo tomó de la mano y el milagro se desató. Músculos que nunca se habían usado cobraron vida. Huesos torcidos se alinearon. El hombre saltó, corrió, danzó. Y Pedro no se glorió, no dijo, yo lo hice. No escribió un libro ni vendió el milagro. Solo apuntó hacia Jesús, siempre hacia Jesús, porque el verdadero poder no eleva. Al hombre revela al Cristo vivo. Cada vez que alguien sanaba, Pedro recordaba su propio quebranto. Cada mirada agradecida le recordaba la mirada de Jesús en el patio. Cada testimonio era una señal de que la gracia aún lo sostenía, pero con el poder vinieron los enemigos, las amenazas, las prisiones, las acusaciones. Y Pedro, el mismo, que una vez temió a una criada, ahora enfrentaba al Sanedrín sin titubear. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. ¿De dónde venía esa valentía? De una restauración tan profunda que ya no quedaba espacio para el miedo. De un amor tan real que ninguna prisión podía encerrarlo. Muchos lo seguían, no por él, sino por el testimonio que portaba. Pedro no era perfecto, pero era coherente. No era elocuente, pero hablaba con fuego. Y en su sombra no solo había sanidad física, también había sanidad para los que se sentían inútiles, descartados, olvidados. Porque si Pedro, el negador, el impulsivo, el caído, ahora sanaba, predicaba, guiaba, entonces había esperanza para todos. Hoy, tú que dudas de tu llamado por tus errores, tú que piensas que ya no puedes ser usado, mira a Pedro y recuerda, la sombra que sana nace de una vida que fue herida, y esas heridas, cuando tocadas por la gracia, se vuelven canales de milagros. Pedro caminaba y el reino se manifestaba, no porque fuera grande, sino porque sabía que todo en él venía de uno mayor. Y así, el discípulo que cayó se convirtió en columna, y el hombre que negó ahora sostenía multitudes con su fe viva. La iglesia crecía, pero también crecía el riesgo. Los milagros se multiplicaban, pero también las amenazas. Los apóstoles predicaban con poder y las autoridades religiosas ardían de envidia. Pedro, ahora líder visible del movimiento, se convirtió en objetivo. Una noche fueron arrestados, arrastrados como criminales, encerrados en una celda fría. El eco de las cadenas parecía repetir las voces del pasado. ¿Vale la pena todo esto?
Pero Pedro no era el mismo de antes. Él recordaba bien otra prisión, la del alma, la del miedo, la del patio donde negó. Y sabía que estas rejas no eran nada comparadas con esa oscuridad. Y entonces, en medio de la noche, una luz. Un ángel del Señor abrió las puertas. Las cadenas cayeron como hojas secas. «Salid y predicad», dijo la voz celestial. Pedro obedeció sin dudar. A la mañana siguiente, cuando los sacerdotes enviaron a buscarlos, los encontraron en el templo, enseñando como si nada hubiese pasado. Pedro no estaba loco, estaba lleno del Espíritu, no era insensato, era valiente. Y cuando lo llevaron nuevamente ante el consejo, con amenazas de muerte, con rostros endurecidos por el odio religioso, él no se acobardó. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, declaró con una paz que desarmaba. Ellos no sabían que ese hombre ya había enfrentado a su peor enemigo, él mismo. Cuando eres restaurado por la gracia, el miedo ya no te domina. Cuando sabes que Jesús te llamó a pesar de tu caída, no hay amenaza humana que te haga retroceder. Pedro lideraba no con títulos, sino con cicatrices, no con orgullo, sino con lágrimas ya secas por el fuego de la presencia divina. Muchos lo seguían, no porque gritaba más fuerte, sino porque su vida era prueba viva de redención. La iglesia crecía bajo fuego y él la guiaba con firmeza. Si hoy tú lideras entre críticas, si sientes el peso de guiar cuando todo parece arder a tu alrededor, recuerda a Pedro. Él no se apoyaba en su fuerza, sino en la palabra que Jesús le dio en la orilla. Apacienta mis ovejas, porque quien ha sido restaurado no lidera por ambición, sino por amor. Y ese amor, cuando viene del cielo, no teme a ningún fuego terrenal. Así, Pedro el negador se convirtió en pastor de almas, guía de multitudes y voz de una fe que no se apaga, ni con cadenas ni con amenazas. Los años pasaron. Los cabellos de Pedro se tornaron grises, pero su voz seguía ardiendo como llama viva. Ya no era solo un pescador, ni solo un predicador. Ahora era un padre espiritual, un pastor de pastores, un escriba del cielo con las manos marcadas por el servicio y la memoria. Desde una celda, con el olor del encierro y la cercanía de la muerte, tomó un pergamino y escribió, no palabras de derrota, sino de esperanza, no consejos desde un trono, sino desde el quebranto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Comenzó. Su tinta llevaba lágrimas y su mensaje, consuelo. Pedro no hablaba desde la teoría, hablaba desde las cicatrices. Cada línea de su carta era una mano extendida a los que sufrían, no para decirles todo estará bien, sino yo también estuve allí. Y él no me dejó solo. Recordó a los jóvenes, exhortó a los ancianos, animó a los perseguidos. Su voz atravesó muros, cruzó generaciones y alcanzó corazones que aún hoy tiemblan ante el dolor, porque solo quien fue quebrado con gracia puede hablar a los quebrantados con verdad. Pedro sabía que el final se acercaba. Los rumores de muerte lo rodeaban como sombras persistentes, pero no temía, porque había aprendido que morir por Cristo es ganancia y vivir para Él, un privilegio eterno. Su pluma no temblaba, su alma no retrocedía. Él ya había sido perdonado, restaurado, usado y ahora estaba listo para ser recibido. La carta sellada con amor fue su legado, no de grandeza humana, sino de una humildad que solo nace cuando uno ha sido abrazado por la gracia después del fracaso. Si tú hoy estás en fuego de prueba, si escribes tu historia desde un valle oscuro, Pedro te diría, sufre por un poco de tiempo, porque luego vendrá la gloria. Porque él no solo lo escribió, lo vivió, y eso lo convirtió para siempre en roca. El día llegó sin aviso.
No hubo trompetas, solo el crujir de las sandalias romanas sobre el suelo de piedra. Pedro fue llamado a salir de su celda. No pidió clemencia, no rogó por su vida, caminó con la dignidad de quien sabe que la muerte no tiene la última palabra. Los guardias lo escoltaron hacia el lugar de ejecución. Roma era testigo de otra crucifixión, pero esta sería diferente. Pedro hizo una última petición. No soy digno de morir como mi Señor. Clavadme cabeza abajo. Los soldados se miraron sorprendidos, pero obedecieron. El mundo se volvió al revés y su cruz también. El cielo se oscureció en su mirada, pero su espíritu brillaba como el sol del mediodía. Mientras los clavos atravesaban su carne, Pedro no gritó por dolor, sino por redención. Cada gota de sangre que caía no era derrota, era testimonio, porque el que un día huyó, ahora permanecía, el que negó, ahora se ofrecía, el que cayó, ahora se elevaba por encima de la vergüenza. Su cruz invertida no fue símbolo de humillación, sino de honra. No fue castigo, fue corona. Y en ese último aliento Pedro no pensó en sus fracasos. Pensó en el rostro de aquel que lo había mirado con gracia en el patio. Pensó en las ovejas, en la iglesia, en la promesa eterna. Murió, pero no fue el fin. Fue la entrada a la gloria, la confirmación de que el quebranto en manos de Dios se transforma en victoria. Y así el pescador de Galilea se convirtió en mártir de la fe. Su negación fue absorbida por la cruz, su restauración sellada por su sangre y su legado eterno. Porque Pedro no murió por culpa, murió por amor. Los cielos se abrieron para recibir a un hombre que supo caer, pero también supo levantarse. Y ahora, siglos después, su nombre aún se pronuncia con respeto. Pedro, el de la fe impulsiva, el de la caída dolorosa, el del llanto amargo, pero también el de la restauración gloriosa. Su historia no quedó en una traición, sino que fue marcada por una fidelidad recuperada, porque en el reino de Dios el fracaso nunca es el final. Pedro nos dejó algo más que cartas y discursos. Nos dejó una herencia, la certeza de que la gracia transforma al más débil en roca y que la restauración es más poderosa que la culpa. Hoy, en cada iglesia que predica a Cristo, en cada alma que se levanta después de caer, en cada pastor que guía con ternura y convicción, allí está Pedro, no como figura perfecta, sino como prueba de que el Evangelio es real. Cuando dudes de tu propósito, recuerda que Pedro lo negó, pero luego fue llamado otra vez. Cuando sientas que has fallado demasiado, recuerda que Pedro lloró, pero luego predicó a multitudes. Cuando pienses que tu pasado te descalifica, recuerda que Pedro escribió desde su celda y sus palabras siguen vivas. Su herencia es una invitación. Vuelve a empezar. Deja que el Maestro te mire otra vez. Responde a su pregunta: ¿me amas? Y apacienta, guía, anuncia, sirve, vive, porque el legado de Pedro no es la culpa, es la esperanza, no es la caída, es la roca que se levantó en medio del quebranto. La historia de Pedro es la historia de todos los que fallaron y fueron restaurados por el amor inquebrantable del Hijo de Dios. Y si esta historia ha tocado tu corazón, si alguna vez te sentiste como Pedro, débil, confundido, roto, recuerda, aún hay un lugar en la mesa para ti. Aún hay una mirada de Jesús que no juzga, sino restaura. Aún hay una misión esperando por tus manos marcadas por el pasado, porque en el reino no ganan los perfectos, sino los que regresan. Gracias por acompañarnos en este viaje de redención, quebranto y gloria. Esto fue una producción de Escrituras Abiertas. Hasta el próximo capítulo, donde las páginas de la palabra siguen revelando el corazón del cielo.